Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y la gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. 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 Dice el Verbo hecho carne, pero en la traducción es la palabra se hizo carne. El verbo, en vez de verbo, es la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra nunca pasará. La palabra de Dios es de generación en generación. Pues la palabra es la sustancia del Padre. Esta sustancia, que es la palabra de verdad, se hizo carne, se materializó para ser semejante a los hombres, venir a este mundo, nacido de mujer, y para demostrar a todos los hombres que todo hombre, toda carne, cualquiera que cree en la palabra hecho carne, quien es Jesús, este puede ser llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios es eterno, el fundador y el creador de todo lo que existe. Él es la fuente de nuestra existencia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada de lo que ocurra debajo del cielo, aquí en este lugar, en la tierra, ni en los cielos, si Dios no lo permite. Todo acontecimiento que sucede en nuestras vidas, en nuestro alrededor y en el mundo entero, es hecho por Dios. Lo bueno, porque el Señor es justo para pagar con su bondad al bueno. Y es justo para decir: si estás en mal camino, pues abominación que tú cometes es la que se para delante de tu camino para cobrártela, porque Dios es justo, pero Él también es misericordioso, porque Él siempre está llamando a todo el mundo a que conozcan a su Hijo. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu, ministrando en nuestro corazón, porque el que cree en Jesús y le sigue, este puede entrar a conocer el corazón del Padre. Jesús vino a darnos a conocer el amor del Padre.
Por eso es necesario que para que nosotros conozcamos al Padre y entremos a la morada del Padre, tenemos que conocer primero su palabra. Su palabra que se hizo carne, habitó en medio de nosotros, comió con nuestros antepasados, bebió, caminó, dormía, se levantaba. Era una persona y Él es una persona, porque nosotros somos personas, porque Él fue primero. Juan decía, Él era antes que yo, porque Él es primero y estuvo en la fundación del mundo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. El Padre ha preparado todo un lugar hermoso para que podamos vivir en este mundo en paz. Pero tras la transgresión de Adán y de Eva, el pecado entró en nosotros, es decir, la muerte. La muerte está como maldición persiguiéndonos hasta tocarnos. Cuando nos toca es que la muerte venció, nos mata. Pero Jesucristo, varón perfecto, mejor que Adán, vino a demostrarle a los hombres el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Él? Vino a mostrarnos la sustancia del cielo. ¿Quién es Él? Vino a mostrarnos que la palabra se hizo carne. ¿Quién es Él? Él vino a mostrarse, pero no a presentarse solo, sino que el Padre envió primero a un mensajero, a Juan, al que estaba limpiando el camino para que el santo pudiera caminar. Juan estaba preparando el camino del Señor para que el Señor pueda cumplir con su misión aquí en la tierra. Juan enseñaba a los hombres con sus obras desde la casa que él tenía, que no precisamente era un lugar hermoso y maravilloso. Estaba entre las montañas, entre las cuevas, cerca al río, y sus alimentos no era precisamente el mejor banquete que se prepara comúnmente en nuestras casas, pues el día a día el Señor lo alimentaba con miel, con frutos silvestres. Él era la demostración de que el Padre no abandona a los suyos, de que Él es el que alimenta, el que sustenta, el que da cobijo. Inclusive su ropa no era de marca, ni era de diseñador, ni de costurero. Él mismo se armaba en trapos cubriéndose. Vino a preparar en la humildad de su corazón la belleza y la grandeza del que había de venir, Jesús, y lo preparó desde la humildad. Y muchas veces pensamos que para presentar al pastor de pastores, quien es Jesús, tenemos que prepararnos con bellezas, con grandeza, con lujo, con dinero, para que pase el rey. Pero Juan demostró ser el mejor guía. La demostración de la verdadera humildad era desde el corazón, y eso se notaba en sus obras, que día a día estuvo en el servicio, preparando el camino del que había de venir en el río Jordán. Su trabajo, su misión era bautizar para arrepentimiento de los pecados de muchos. Y muchos se entregaban al Señor y se arrepentían sus pecados, se volvían a Dios escuchando las prédicas de Juan. Él preparaba al que había de venir, al Maestro, a Jesús, el Hijo de Dios.
Dice la palabra: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, en el reino de los cielos, no hay maldad, no hay tiniebla, no hay demonio que prevalezca, ni que more, ni que se asome. Pues en el reino de la luz, que es el reino de los cielos, ya venció. Pero aquí en la tierra, las personas que no conocen el reino de la luz no entienden que la luz ya venció, y por lo tanto, distraídos por el sistema del mundo, se dejan dominar y engañar, y muchas veces se dejan vencer, cuando en verdad en Cristo ya somos vencedores. Pero esto no lo conoce quien no conoce a Jesús. Y muchos cristianos también no conocen el triunfo de Jesús y que somos triunfadores en Él. Muchos cristianos aún siguen batallando, aún siguen persiguiendo el pecado, la lujuria, las tinieblas y deleitándose de la maldad. Porque no es un bautismo o una oración de entrega cuando nuestros comportamientos no es vivir bajo la gracia. La palabra nos enseña que Moisés vino a darnos a conocer mediante la ley todo lo que era semejante al cielo. Pero la palabra nos dice que el cielo vino por medio de la gracia y no de la ley. Que la ley es solo el conocimiento del que tú tienes que saber, pero la gracia es el poder, el cual te hace libre, te hace muchas veces santo, te hace habitar en el reino de los cielos. Pero esto es para los que le reciben. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, el reino de la luz existe, pero no existe para los que no le conocen a Jesús. Existe actualmente, pero no existe en las vidas de los que no conocen a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En nosotros tener la potestad de ser llamados hijos de Dios es que nuestros pies ya están pisando el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque si bien es cierto, Juan que bautizaba era para arrepentimiento de nuestros pecados, pero Cristo es el perdón de nuestros pecados. Una cosa es preparar nuestro cuerpo, disponiendo nosotros a arrepentirnos. Era lo que Juan ministraba, pero lo que Jesús vino fue a cumplir lo que tu cuerpo se estaba preparando. Juan preparaba el arrepentimiento, pero Jesús vino a cumplir con el perdón de tu pecado. Jesús vino a decir: hoy cumplo la ley, dándote la gracia, para que habites en la gracia, no amando solamente a los que te aman, sino a los que no te aman. De igual manera nosotros, con nuestros malos comportamientos, y aún ser nosotros cristianos, muchas veces somos los que le ponemos la corona de espinas a Jesús, y somos los que con nuestro comportamiento demostramos que le negamos a Jesús, o que estamos tirándole los latigazos, desgarrando su carne, porque Él murió una sola vez por nosotros, una sola vez
se ofreció como cordero, se ofreció dejando que lo matasen y que su muerte fuera hasta la cruz. Y aunque Él ya lloraba anticipadamente, con lágrimas de sangre, conociendo en su espíritu el dolor tan inmenso que iba a sufrir, Él entendía que esta era la voluntad del Padre, para que por medio de uno, la muerte que entró por Adán ya no prevaleciere por la eternidad en nosotros, sino que tuviera un día límite, tuviera fecha de caducidad en nuestras vidas. Y esto se manifestaría el día en que nosotros confesáramos, con nuestra boca confesáramos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para el perdón de mis pecados, y que hoy yo recibo a Jesús en mi corazón, y que Él es ahora mi Rey, mi Señor y mi Salvador, y es el dueño de mi vida, y que hoy Él ha entrado al mundo de las tinieblas para sacarme de ese reino de maldad y llevarme al reino de la luz, porque solamente Jesús lo hizo. Él fue la muerte de cruz. Él murió. Dice la palabra que Él entró al centro de la tierra, al núcleo, al lugar de fuego, porque Él no murió por ser pecador. Él murió por ser el mejor, por ser el Hijo de Dios, cumpliendo la misión de la demostración del amor del Padre hacia sus hijos, entrando hasta el núcleo, el centro de la tierra. Él le arrebató la llave a Satanás, Él le pisó la cabeza a Satanás, quien estaba pensando tal vez que estaba ganando la batalla al matarlo. Pero él no conocía, no sabía que Jesús le iba a pisar la cabeza, le iba a quitar la llave de la vida y de la muerte, y que ahora Jesús iba a tomar toda potestad y toda autoridad sobre tu vida y sobre mi vida, y que Él iba a ser el único que iba a conocer el día de nuestra primera muerte, al cual Él le llama el dormir, y que un día nos despertará, porque Él ya sabe que la muerte no va a prevalecer en nosotros eternamente, sino solamente una vez, como un dormir, como un aguijón que nos dormirá, y que el Señor amado nos despertará y nos llevará a su reino. Pero es necesario dormir en Él. El que el Señor prepare, el día que vayamos a dormir, que sea en su presencia, y que no sea solo en ese día, y que ese día nos convertimos, ese día en donde dormimos, sino que sea todos los días y constantemente. La palabra dice que la muerte nos acecha, nos persigue, porque Satanás ha venido para destruirnos por medio de sus grandes mentiras hasta matarnos. Pero Jesús ha venido para salvarnos. Él es el libertador que tanto hemos estado esperando, que nuestro espíritu ha estado tan cansado, tan atribulado, esperando un Salvador, y es Jesús. Dice la palabra, de los cuales estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La existencia que tenemos en este lugar no es ni siquiera la voluntad de nuestros padres, pues ni ellos conocían cuál era el rostro de sus hijos antes que nacieran, pero sí lo sabía el que en verdad nos creó, el Padre, el cual ha preparado un diseño perfecto y hermoso, una vida nueva
cuando estamos viviendo en el Señor Jesús. Y la vida de terror, de miedo, de perturbación, de mentiras, de desenfreno, de engaños, de tinieblas y de muchos pecados, no es más que el plan de Satanás para ti, mintiéndote hasta destruirte, hasta matarte. Pero Jesús conoce todo nuestro mal camino y nos llama, porque Él no ha venido para condenar al mundo, Él ha venido para salvarnos, pero es necesario que su Santo Espíritu ministre en nuestro corazón, nos exhorte en nuestra conciencia, nos jale la oreja si es posible, para volver a Él. Este es el amor de Jesús, que ni uno solo se pierda. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, quien viene de un linaje del cielo, mostrándonos la gracia. Quien habita y practica la gracia tiene a Jesús. Si decimos que tenemos a Jesús y que le conocemos, pero no habitamos en la gracia, ni caminamos en la gracia, entonces no conocemos a Jesús y no estamos en Él. Mentirosos somos y muchas veces hipócritas, poniéndonos un título de cristiano y no cumpliendo su palabra. Porque podemos ser cristianos que conocen la ley, que conocen la palabra y tienen mucho conocimiento, pero entonces somos fariseos. Solo los que aman, perdonan, enseñan, ministran, llevan las buenas nuevas del Señor, aman con todo el corazón, perdonan cualquier pecado de toda persona que le ha hecho mal. Aquel que visita a los que necesitan. Solo aquel que viste al desnudo, que visita a las viudas, que da pan al que no tiene que comer, es aquella persona que ha encontrado la verdadera religión, quien es Jesús. Ese y solo ese puede ser llamado Hijo de Dios. Y si podemos decir es que es muy difícil, entonces en verdad para ti es muy difícil, amador de la tiniebla. Pero si tú dices, si el Señor lo hizo por mí, mientras lloraba, agonizaba y sufría, y le fue más que difícil cargar esa cruz, si el Señor en verdad le ha sido tan difícil derramar toda su sangre, hasta agua botar, y lo hizo por mí, haciéndole tan difícil la obediencia, y lo hizo para que yo recibiera vida eterna, en vano será lo que Él hizo por mí. Pero si tú dices, sigo, si Él lo hizo por mí, yo haré lo que Él hizo y aún cosas mayores, como dice en su palabra. Y ser así no solamente un testimonio, un testigo, sino también un testimonio de Jesús.
Y no solo un testimonio y un testigo, sino también un discípulo de Jesús. Pues Él sabrá recompensar a sus discípulos. El Señor dijo: id y haced discípulos por todo el mundo. Los discípulos se siguen levantando. No solamente fueron 12. Los discípulos se siguen levantando. Y los dones espirituales se siguen levantando. Unos son apóstoles, otros maestros. Y así. Pero todos los que le sirven son de Cristo. Pero también podemos escoger ser hijos de Dios cómodos, sentarnos, estar atentos y cumplir con sus mandamientos. Pero no hay mejor deleite de aquel que ha decidido entregar su vida por el que decidió entregar su vida por ti y servir hasta el día en que se duerma. No hay mayor deleite que el Espíritu Santo de Dios confirme en tu espíritu todos los días que tú eres de Jesús y que ya habitas en el reino de los cielos. No hay mayor bienaventuranza y bendición el que tú te sientas pleno en la gracia de Jesús y que puedas tomar de Él gratuitamente, que puedas beber de Él gratuitamente y que no te sientas condenado ni con culpa ni con cargas, sino que entiendas que eres de Él y que a Él volverás. Y que este sentimiento de paz lo tengas todos los días. Él quiere darte esta paz. La paz que Jesús da no es como esta paz momentánea que el mundo da, de que viene un rato y luego se va. La paz de Jesús viene acompañado con gozo, con plenitud, con gloria, con honra, con recompensa, con riqueza del alma, con crecimiento espiritual. Y esto ha preparado tu Señor para ti. Que si tú hoy te vuelves a tu Dios con todo tu corazón, de Él recibes estas promesas para que tú habites a partir de hoy en su reino, comiendo de las hojas de su árbol, que es para la sanidad de nuestro cuerpo, conversando con el Espíritu Santo y teniendo de Él la comunión tan hermosa que nos lleva a la luz de Cristo. Nosotros podemos decidir ser de los que no le recibieron o ser de los que le recibimos para ser llamados hijos de Dios. El Señor ha preparado todo esto para todos los suyos. Tú eres del Señor. Haz obra de hijo de Dios con fe y no serás avergonzado jamás. Y el Señor te ayudará aún en el día y en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor sabrá rescatar y salvar a los que murieron con Él en la cruz del Calvario, dejando su carne de lado y viviendo una vida de espíritu para agradarle al Padre. Esto es lo que le agrada al Padre. Que entendamos que Jesús nos amó tanto para cumplir, y que el Padre amó tanto al mundo para enviar a su Hijo. Si entendemos esto, lo ponemos por práctica, entonces no seremos más hipócritas ante los ojos de Dios. No seremos más mentirosos ni cómodos ante los ojos de Dios, sino que seremos llamados hijos.